¿Qué tal amigos comiqueros? El día de hoy vamos a inaugurar la nueva sección que prometimos en la página de Facebook titulada Cuentos del Vigilante, en la que vamos a contar la historia de Marvel Comics año por año. Para este primer capítulo vamos a comenzar con lo que es el verdadero origen de Marvel, que sería la editorial Red Circle Magazine. La editorial Red Circle Magazine fue fundada en el año 1932 por Abraham y Martin Goodman y que se dedicó a publicar revistas pulp hasta mediados del año 1942. Una de las revistas más populares que publicaron fue la revista de Cazar el Grande, que este personaje fue escrito por Bob Berg, que en realidad era Martin Goodman, pero usaba ese seudónimo para poder escribir este personaje. Este después sería reutilizado para el primer número de Marvel Comics, publicado en el año 1939, reescrito por Ben Thompson. No debemos confundir este personaje con el Cazar del 1970, ya que este era un padre que se llamaba David Rent, que se estrella en la jungla y pierde a toda su familia en el choque y aprende técnicas y habilidades de caza para sobrevivir en la selva junto con los animales salvajes. Otra revista que fue publicada en ese tiempo, en el año 1938, fue la revista Marvel Science Histories, que este nombre le sería muy útil a Martin Goodman en el futuro, ya que sería el nombre que adoptaría su editorial de cómics hasta el día de hoy. Y a su costado podemos ver un ejemplo de cómo eran estas revistas en ese tiempo, ya que en sí seguían con el esquema de los cómics, presentando dibujos para contar una historia, pero también eran como novelas literarias donde también se explicaba la historia a través de letras y escritos. Aquí podemos ver otra de las portadas de aquella revista y también debajo del nombre Marvel podemos ver el logo de Red Circle Magazine y al costado podemos ver el índice que contenía esta revista, ya que como podemos ver es una revista muy antigua que data de finales de los años 30 e inicios de los años 40. Otra revista popular fue la denominada como Marvel Tales, ya que esta sería la que Martin Goodman usaría el nombre para publicar historias de terror en cómics ya en los años 50, y como podemos ver abajo del índice anuncia las revistas Uncanny Tales y Mystery Tales, que también eran publicadas por su división de revistas pulp. Cabe resaltar que la revista Marvel Science Histories tuvo un volumen 2 que se publicó de principios del año 1941 hasta el año 1942 y principios de 1943 aproximadamente, y se publicó con dos nombres, el primero que fue Marvel Histories y el segundo que fue Marvel Science, pero ambas revistas su contenido era casi prácticamente el mismo, ya que seguían con la misma esquema de las revistas pulp. Aquí podemos apreciar dos portadas de aquel segundo volumen, ya que como podemos ver no tiene el Marvel Science History, sino que tiene los nombres que les acabo de mencionar. Aquí podemos ver otra de las revistas que se publicaron, que en este caso sería Uncanny Histories. Esta solamente fue un número único, pero contenía una portada muy llamativa, ya que tenía la historia de la llegada de los gérmenes gigantes, como podemos apreciar en el índice que está a su costado, donde se muestra una pequeña introducción. Pueden ponerle pausa al video para poder leer la traducción, para poder leer la descripción y traducirla para que pueda ser más entendible para todos ustedes. Esta fue publicada a principios del año 1941 y fue una de las últimas antes de que la editorial cerrara para dar paso a la división de cómics de Martin Goodman, que se extendió durante todos los años 40 y cambió de nombre en los años 50, pero esa es otra historia para otro episodio. A finales del año 1938 es cuando Martin Goodman toma contacto con Frank R. Paul, que era el jefe de la empresa Motion Pictures Funnies Weekly, que también fue el nombre de su revista, y podemos ver aquí a la derecha a los empleados de aquella empresa almorzando con también los empleados de Timely Comics, como podemos ver en la esquina inferior derecha. Un dato muy interesante es que en aquel primer número de Motion Pictures Funnies Weekly fue la primera vez donde debutó Namor, así que Namor no debutó en el Marvel Comics número 1, sino que debutó en el número de aquella otra editorial, y su creador es el mismo que es Bill Everett, pero en la edición publicada en Motion Pictures Funnies Weekly número 1, la historia tenía 4 páginas menos. Everett agregó las 4 páginas al momento de que se publicara la historia a color en el Marvel Comics número 1. A la izquierda podemos ver la página original de presentación de Namor publicada en el Motion Pictures Funnies Weekly durante el año 1938 y 1937, que se repartía en las salas de cine para poder dar una antesala a la película que se proyectaría a continuación.
es a finales del año 1938 cuando Martin Goodman recibe esta sugerencia de Frank R. Pole, que era crear una división de cómics. Crear una división de cómics para que la empresa Fannie's Weekly pudiera distribuirla a todo Estados Unidos. Y aquí a la derecha podemos ver a Martin Goodman y a su costado, al lado derecho, está el creador de la Antorcha Humana, que sería Carl Burgos, pero eso lo veremos en el siguiente capítulo de esta serie. Obviamente esa sugerencia daría paso a la editorial Timely Comics, que sería ya la base de lo que serían los cómics Marvel, en la que ya se empezaría a publicar la mítica serie Marvel Comics, pero eso quedará para el siguiente video de esta serie, Las historias del vigilante. En el próximo capítulo veremos los orígenes de Marvel, el primer cómic de Marvel, cómo se crea la Antorcha Humana, el Hombre Submarino y los inicios del Capitán América. Todo esto y más solo si se suscriben, le dan me gusta al video y dejan su comentario para poder seguir trayéndoles más capítulos de esta serie para poder contar todos los años de la historia de Marvel. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, esperamos que les haya gustado esa historia del verdadero origen de Marvel. No se olviden de comentar, suscribirse, darle al me gusta para poder traerles el siguiente capítulo en el que veremos ahora sí el nacimiento de Timely Comics. Excelsior.